¿Quién mejor que Tonatiuh Guillén López, el doctor Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, profesor de investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien siempre le tenemos mucho agradecimiento por estar siempre dispuesto para conversar acerca de estos temas que son justamente su especialidad. Tonatiuh, gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto, Pepe, encantado siempre. Gracias, Tonatiuh. Pues hacíamos la pregunta, no sé si sea demasiado simple, pero vamos, está hablando la presidenta de México de un programa, un plan, un proyecto, pues, para evitar ese tema de la oleada migratoria que tanto preocupa al que será próximo presidente de los Estados Unidos. ¿Por dónde podría ir la solución al problema migratorio, si es que la tiene? Evidentemente es una cuestión multidimensional y muy compleja que México solo, ni Estados Unidos solo, tendría capacidad realmente de resolver en el sentido de ofrecer alternativas con respeto a derechos de las personas en movilidad y alternativas que estén relacionadas con los factores que obligan a salir a las personas de sus lugares de origen. Entonces, a partir de ahí, resolver es una palabra muy fuerte con relación a las capacidades, incluso de un solo país. Por eso he insistido en otras oportunidades de que debe haber, cuando hablemos de resolver, debe haber un acuerdo regional compartido, un diagnóstico regional que los países reconozcamos como una ruta común con base en estos principios, sobre todo de derechos y de protección, que sería la cuestión central. En el caso de México, tenemos una situación en donde la movilidad de tránsito, sobre todo en el 22 y 23, y ahora, porque ya es otra escala, aunque se ha reducido, pero sobre todo 22 y 23, se trata esencialmente de poblaciones con perfil de refugio, de solicitantes de asilo. Si México tuviera el interés, el gobierno, el Estado, de trazar alternativas correctas y debidas con relación a los derechos de las personas y debidas con relación al marco jurídico mexicano, tendríamos que estar aplicando sobre todo la ley sobre refugiados. Esa es la legislación que es la pertinente para la mayoría de las personas en movilidad, reitero, por estas razones de desplazamiento obligado, y no es lo que estamos haciendo. Debiera estar la Comar siendo la gran institución, el gran eje que articule la respuesta del Estado, coordinando acciones entre las secretarías del gobierno federal, de los estados, de municipios, de empresas, que también con organizaciones de la sociedad civil. Esa Comar hipotética, pero que está como una necesidad tremenda en la coyuntura, la hemos marginado por varios años, cuando ahorita debiera ser la institución que saliera al frente a establecer alternativas de protección y de inclusión. Como dice nuestro marco jurídico, no estamos inventando nada. Entonces, por ahí es donde México tendría que reaccionar. Y de manera complementaria, subrayo, los mexicanos que estamos yendo nuevamente a Estados Unidos, la mitad también son derivados de desplazamiento forzado. Este es un fenómeno sobre todo acentuado en el 22 y 23 todavía, pero en menor escala en este año 24. Y lo cierto es que tampoco estamos atendiendo a esos factores. Recordarás, Pepe, el colmo de los habitantes de Chiapas que tuvieron que buscar asilo en Guatemala. Ese es el extremo de lo que está ocurriendo de desatención de ese perfil de poblaciones desplazadas mexicanas e internacionales. Entonces, por ahí tendríamos que tener congruencia y avanzar esa ruta y ojalá esta coyuntura replantee las cosas. No es el INM, no es la Guardia Nacional las que deben estar al frente, debe estar Comar, pero lamentablemente Comar está en extinción. Incluso todavía le redujeron más el presupuesto para el 25. Entonces estamos en otro escenario, viendo otra película y haciendo las cosas de manera ajena a lo que es la realidad. Ahora,
¿Qué va a hacer el gobierno de México si efectivamente no será de golpe, pero comienzan las deportaciones masivas? Sabemos que dentro de los migrantes sin documentos que podrían ser expulsados de Estados Unidos, de lo que Trump llama una invasión ilegal, ¿qué va a hacer México con estos migrantes cuando vengan a dar a nuestro país? Con los mexicanos entendemos que tiene México una primera obligación al tratarse de ciudadanos originarios de nuestro país, pero ¿qué hace México con los centroamericanos, haitianos, los extracontinentales, en fin, que han venido y usado a México como paso de tránsito? ¿Qué va a pasar? Ni modo que México les flete aviones para llevarlos de regreso a sus países de origen, a donde incluso sus vidas pueden tener peligro. Este es un problema práctico, porque Trump no los quiere. Ahora, habría que esperar cuál va a ser la reacción en Estados Unidos cuando Donald Trump expulse a los migrantes sin documentos. ¿Qué van a hacer los productores agrícolas, en fin, que emplean esa mano de obra prácticamente barata y esclava? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Tú crees que va a ser tan fácil para Trump echar para afuera a 11 millones? Bueno, esas cifras son imposibles. Así de entrada, fuera de realidad. Esas pretensiones de Trump son completamente desorbitadas, irreales. Pero no quiere decir que no vaya a hacer daño, no quiere decir que no arranque el día 20 de enero, como ya amenazó, con escenarios muy estruendosos, muy visibles y sobre todo que van a herir a muchas familias, tal vez centenas de familias, tal vez miles, al obligar que las personas que estén en situación irregular sean regresadas a México. Esto ya lo vivimos, Pepe, recordarás, el año 2010, 11, parte del 12, en el primer periodo del gobierno de Obama, no, regresaron aproximadamente a 400, 500 mil personas por año. Hubo una tremenda crisis de asistencia humanitaria en las ciudades fronterizas del norte y en aquella época la respuesta del gobierno federal fue marginal. Eso es un reclamo que no dejo de hacer porque estuvimos muy cerca de esa problemática y procuramos que el gobierno federal tomara conciencia de la gravedad del problema y francamente con muy poco éxito. Si esto vuelve a ocurrir, esa cifra, pensemos que nos acerquemos al escenario que provocó el gobierno de Obama, no veo en el horizonte que el gobierno federal esté preparado para esa cantidad de personas mexicanas. Y habría que acotar, Pepe, que en el marco jurídico no tenemos un mecanismo preciso para aceptar los retornos que haga el gobierno de Estados Unidos de otras nacionalidades. Digamos que de facto ha ocurrido eso, pero no tenemos un derivado jurídico de nuestras leyes que establezcan esa posibilidad. Ha sido, como dijo el gobierno en su momento, por razones humanitarias, pero por razones humanitarias sin un soporte jurídico. Entonces ya nos pasó con el título 42, ya nos pasó también con el Quédate en México, que generó ese tipo de escenarios. Y creo que sería de los puntos de resistencia que tendría que tener el gobierno mexicano de no aceptar retornos de otras nacionalidades o bien bajo determinadas condiciones que resulten jurídicamente viables y sobre todo protectoras de derechos. Ese es un punto que está ahí pendiente. Y el otro comentario que haces es fundamental, Pepe. La economía de Estados Unidos depende muchísimo, no lo quieren aceptar, pero muchísimo, Trump sobre todo, de la migración. Hay un dato reciente de una evaluación desde el año 19 al 23, el crecimiento de la fuerza laboral de Estados Unidos en más del 80% se explica por migración. Entonces, en otras palabras y muy claro, sin migración esa economía ya no puede crecer. Y si se proyecta en el tiempo, no muy lejos, 5, 8, 10 años, absolutamente va a depender el crecimiento económico de su fuerza laboral de migración. Entonces ahí hay una tensión real, objetiva,
en el impacto tan importante de la migración en la economía de Estados Unidos, y del otro lado una irracionalidad no objetiva, ideológica, racista, que golpea a las personas y que no tiene el menor interés, porque eso es el punto, no tiene el menor interés de encontrar alternativas. Y a eso nos estamos enfrentando. Pues gracias Tonatiu, como siempre, por permitirnos entender este tema, sin duda fundamental. Creo que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro no son precisamente la solución al problema migratorio, ¿no crees? Son esfuerzos marginales, pero que no tienen que ver con el tema. Han de servir para otro asunto, pero para los problemas que estamos comentando de desplazamiento forzado, de migraciones en condiciones tan vulnerables, con violación de derechos en todo el camino, no tiene nada que ver, Pepe, lamentablemente. Gracias Tonatiu Guillén por permitirnos esta conversación. Un gran gusto, Pepe, hasta siempre. Como siempre, el gusto es nuestro, por supuesto. Gracias, es un gusto.